por FM La Patriada hasta las 6 de la tarde. Y un tema que está dividiendo aguas en la Argentina en este momento. Y aproveché un tema actual para traerlo, o sea, actual, porque es verdad, como vos decís, ha inundado los programas de Chimentos. Sí, fundamentalmente. Pero para que volvamos atrás. Muy bien. Hagamos un viaje al pasado. Perfecto. Viste que se armó un tole-tole con el tema del el histórico tapado que usó María Julia en esa etapa de noticias. Justo Claro. Estábamos hablando con Juan González, que estaban cerrando la última edición. Bueno, vos te acordás de esta etapa. Claro, y para el que nos esté escuchando por YouTube, en este momento puede ver la tapa de la revista Noticias que decía reina pero no gobierna, y se ve una María Julia Alzogaray con un tapado blanco de piel, supuestamente sin nada abajo. Sin nada abajo, cosa que después fue desmentida muchos años después por el fotógrafo, ¿no? Que le sacó esta foto, que dijo, en realidad ella tenía una camisa, yo le dije, bájatela un poco, no sé qué, y es verdad que en la foto la idea era que pareciera que ella efectivamente está desnuda. Sí. Bueno, viste, se peleó Susana Jiménez, se pelearon Moria Kazan, se pelearon Graciela, se pelearon todas, y al final este tapado era de Graciela Borges. Al final. Al final. Sí. Pero bueno, esta etapa de la revista Noticias se publicó en enero de 1991, Quique. Mirá. Hace un montón, un año antes de que yo naciera. Mirá. Un año y pico antes que yo naciera. En ese momento la revista Noticias era una revista incipiente. Sí. Hacía apenas 6 meses que había salido. Nada más, mirá. Nada más. Y con esta etapa pasó de vender 30.000 ejemplares a 60.000. O sea, duplicó. Qué tremendo, qué golpe fantástico. Qué golpe fantástico. Recordemos que María Julia, ¿no? Fue hija de Álvaro Alzogaray, ¿no? Nada menos, hay que pasar el invierno, dijo una vez, y nos prendió fuego. Totalmente. Que fue funcionario de la Revolución Libertadora, ministro de Economía de Frondizi, donde ahí acuñó esta famosa frase que vos recién decías. También fue embajador argentino en Estados Unidos durante el gobierno de facto de Onganía. No le quedó nada. No cumplió todos los casilleros, tildo. Ella había asumido como diputada nacional, ¿no? En 1985 por la UCD. La UCD, la Unión de Centro Democrático. Que era el partido que fundó su padre. Exactamente. Así es. Después, durante el gobierno de Menem, pasó por distintos cargos públicos. El primero de ellos fue como interventora de Entel. Cuando hace esta etapa, ella ya era interventora de Entel. Claro, que llegó a Entel, que era la empresa estatal de teléfonos. Entel quería decir Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Así es. Y ella llegó para privatizarla. Después de un esfuerzo que había hecho el gobierno de Alfonsín en un plan que había alargado, porque en aquel momento había muchos problemas con los teléfonos. Yo leía esto, quiero que vos me corrijas, bueno, que entiendo que en ese momento como que había unas listas de espera larguísimas para que te den un una línea telefónica. Gente que esperaba 20 años un teléfono. Departamentos que costaban más caros si tenían teléfono. ¡Qué locura! Sí, una locura. Pero, por ejemplo, yo que vivía en un costado de la capital, yo tuve teléfono desde pibito. Bueno, yo creo que algo de eso le habrá quedado a mi mamá, porque cuando yo me mudé sola, había, viste, boca de teléfono de línea, y mi mamá me dijo, ni se te ocurra sacar el teléfono de línea, que es muy importante. Y yo después de 2 años viviendo sola... De no usarlo. Y de no usarlo, lo di de baja. Yo también. Dije, mamá, ya está. Yo también lo terminé dando de baja, pero en ese momento, Alfonsín, había estos problemas. Sí, 20 años esperando una línea de teléfono, la tecnología estaba muy atrasada, estaba clavado en el tiempo, y Alfonsín larga un plan que se llamó el Megatel, para la instalación de 1 millón de líneas telefónicas. Mirá. Y eso se garpaba. Claro. Y salió todo el mundo a garparlo y empezaron los primeros teléfonos que eran de colores, verdes. Me acuerdo. Claro, había algunos primeros teléfonos, pero bueno, en el 91, con la llegada de primero Menem y luego María Julia Alzogaray como interventora de Entel, ahí comienza la privatización. Recordemos que Entel fue la primera gran empresa estatal en ser privatizada en el gobierno de Menem, y con eso se dio inicio a todo el proceso de privatizaciones que marcó todos los 90, ¿no? Claro que sí. Telefónica y Telecom pasan a ser las propietarias, ¿viste? Se dividieron una zona uno, una zona el otro, y se les había dado una concesión monopólica con un montón de beneficios, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay servicios que se llaman monopolios naturales. Sí. El gas, la energía eléctrica, el teléfono. Bueno, el teléfono a lo mejor no, podés tener más de una empresa, pero hay unos monopolios naturales. Pero en ese momento se partió la Argentina, al norte y al sur, lo mismo que con la energía eléctrica. Claro. Es de norte y es de sur. Que hablábamos la otra vez con los cortes. Por esto, digo,
o sea, por esta privatización, ella fue posteriormente investigada, Sí, terminó condenada. Y bueno, más tarde, después de Entel, ella pasa tipo a estar a cargo de la privatización de Somisa, Sí, claro. la empresa estatal creada en 1947 por Perón. Exactamente, se la regalaron a Rosca. Así es. Bueno, a Techín también. Sí, bueno, todo, Techín, Roca. claro. También fue la secretaria de Medio Ambiente, Sí, es cierto. Sí. cargo donde ella prometió limpiar el riachuelo Y no lo hizo. en 1000 días. En O sea, 1000 como días. el padre. El padre tuvo su frase de cabecera y ella dijo, yo no me quiero quedar No me atrás. había- Sí, en 1000 días, tenés razón. Claro, Que- yo voy a prometer algo parecido. Bueno, Chicos, nunca pasó. No, nunca lo arregló. Spoiler alert, nunca pasó. Nunca, lo terminó arreglando a Kumar durante el gobierno de Cristina. Así es. Bueno, María Julia, digo, se transformó un poco con esta etapa, pero en general, digo, con todo lo que hizo, en un ícono de la corrupción menemista. Sí. Y enfrentó 8 juicios orales. 8. 8, que fue en ese momento una cifra récord ¿Qué te parece? en nuestro país. ¿Qué te parece? Claro, que ella termina yendo en cana porque me parece que se equivoca cuando, a ver, había una serie de dinero que se repartía entre funcionarios absolutamente en negro. Oh, bueno, sí. Que no figuraba en ningún lado y que te lo decían, tomá, esto es un viático, un sobrecito con unos guitas. Y ella dice eso. Ella lo cuenta. Ella ¿no? lo cuenta. Algo muy normal. Claro, y ahí terminan todos en cana, claro. Todos, Bueno, ella sola. en algún momento se dice que cuando a ella, una vez que le allanan el domicilio, ¿viste? Sí. Y que además creo que a ella le confiscan parte de los bienes, porque, ¿viste? No, ella perdió como en la guerra. Claro, Sí, perdió como en la en guerra. toda esta vuelta ella pide, por favor, que le cuiden la tapa de la revista Noticias que ella había mandado a imprimir y que tenía tipo colgada en su casa. Un cuadro, claro. Un poco desmetificando la leyenda urbana de que este fue el principio del fin para María Julia y que en realidad ella se arrepintió toda su vida de esta etapa. Sí, para mí que sí. Bueno, el fotógrafo Osvaldo Dubini, que fue el que le sacó la foto, dice que no, que ella nunca se arrepintió y Ajá. que es más, en otras oportunidades él se la volvió a cruzar y ella le agradecía Ah. esa etapa donde... Bueno, había una faceta distinta Sí, de la que se había mostrado Se hasta hizo, ese momento. se hizo popular de un día para el Así otro. es. Bueno, yo te dije, las fotos estuvieron a cargo de Dubini, que venía de la revista 7 Días. Claro. Y había sido el que descubrió a Graciela Alfano. Ah. Fue el que en una playa de la provincia de Buenos Aires se le acerca a Graciela Alfano, que Graciela Alfano andaba con un novio de Sí, esa época que tenía, un y con su chonguito. madre, porque Ah. era menor de edad. Ah, era menor. Y O la sea que esto fue invita- hace 2 siglos. sí, la invita a participar del concurso Miss 7 Mis 7 Días. días, claro. En ese momento, y le dice, bueno, vamos a hacer un poco de trampita con la edad, porque menor de edad no se puede, pero vos, yo creo que tenés un futuro muy prometedor. Bueno, después, años más tarde, Fontevecchia, ¿no? Sí. El dueño de Perfil, cuando rememora esta etapa icónica de la revista Noticias, dice, bueno, indudablemente ese poder de convencimiento, ¿no? Que tenía Dubini al convencer a la madre de Graciela Alfano que la permita hacer competir Competir por en Mis 7 Días. Bueno, la usó acá también, ¿no? Ah, y ok. logró esta etapa, me dice que él dice, cuando la vi yo no lo podía creer. Ah. Porque, bueno, digo, en ese momento, recordemos que los medios de comunicación eran muy amigotes del menemismo. Y lo que pasa es que el menemismo, todo el mundo le chupaba las medias al menemismo. Entonces, estas fotos, era como tremendo, estas fotos que María Julia había dado el ok. Después dicen que María Julia en un momento se arrepiente un poco y llama y dice, che, ¿no podemos dar de baja las fotos No. en la revista y usar otras? Y le dicen, no. No, ya está en la Ya mano. se mandó a imprimir. Y dice, y si aún se podría haber dado de baja, no la hubiéramos dado de baja. No, ya no. está. Te voy Las a mentir. tenemos acá. Te voy a mentir, te voy a decir que no se puede. Dicen que, bueno, porque a ver, esta sesión de fotos fue relativamente corta y se llevó adelante en Las Leñas, Mendoza. Ah, claro, es cierto. Sí. Donde se está realizando un festival de cine, por eso está todo este cuento de que está que está la Borges, que está Susana Jiménez dando vueltas, que en un momento entra mientras le están sacando las fotos y le dice, ay María Julia, pero estás divina. Y seguro flaquita, le le dice, dijo. estás igual que nosotras. Claro, igual que nosotras por el tipo de tapa, como Claro. ella entra, irrumpe en ese set con ella, con este saco, no sé qué, y dice, claro, estás divina como salimos nosotras Claro, una diva más. en las tapas de revista. Y que las fotos, al parecer, las trae un Menem. ¿Cómo sería? Claro.
Antes se usaba que, por ejemplo, si Duini se tenía que quedar haciendo fotos, Se llevaran el rollo. Claro, se llevaran el rollo a Buenos Aires, alguien que estaba ahí en Mendoza y se estaba volviendo. Claro. Bueno, el hermano de Menem, que fue muy crítico después de esta etapa de María Julia, claro, porque cuando salió la tapa dijo, esto es un escándalo, Claro. le dice a Carlos Menem, hay que echarla, esto nos va a traer muchos problemas con la iglesia. Sí, mira. Bueno, y él, sin saberlo, lo hacen traer el rollo. Mirá, o sea. Pero él no sabía. Fue cómplice. ¿Qué tipo de fotos había? ¿Por qué esta etapa generó tanta polémica, Quique? Obviamente, por esta foto en ese momento era muy provocativa. Claro que sí. Donde dijimos, parecía que estaba desnuda, pero no. Y además porque nunca se había visto un funcionario público No, así. es cierto, es cierto. Así, en paños menores. Sobre todo una mujer. ¿No? Después Menem va a iniciar todo este proceso, ¿no? De Sí. canchero, él con mujeres, Sí, él yendo con los Rolling Stones, con Madonna. Él yendo al almuerzo de Mirta Legrand y Sí, bailando. y bailando con una odalisca. árabe, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan? Los presidentes no podían aceptar dádivas ni regalos. No pueden, ningún Sigue funcionario sin poder. público puede. Bueno, y él aceptó esa Ferrari, ¿te acordás? Salió Se a fue andar. en 2 horas a Mar del Fue Plata. a Mar del Plata, cualquier cosa. Pero bueno, en ese momento todo esto era muy incipiente. Y además la imagen, esta imagen de María Julia, un poco lo que marcó fue la ostentación de la época, ¿no? Claro. Esta idea de glamour entremezclado con política, muy, muy característico del menemismo, el rol mediático de los funcionarios y el desprecio por la austeridad total, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que después Menem salía a la calle y tocaba a la gente y era vivado a cualquier provincia que iba y recorría el país. No es lo mismo que pasa ahora. No. No es lo mismo. Menem iba a un acto y se llenaba. Sí, Menem era, o sea, digo, más allá de todas las diferencias que nosotros Sí. tenemos con el modelo político económico que implementó Menem, era un hombre muy carístico. Sí, claro que sí. Eso se decía. Y además, ¿por qué? Porque en el contexto en el que se da esta foto, no son los 90s que podemos llegar a recordar del 1 a 1, Sí. de ese mini, ¿no? Verano para las clases, para un sector de las clases Sí. medias. Era 1991, Argentina vivía una profunda crisis económica. Recordemos que todo esto, o sea, digo, el gobierno de Alfonsín había terminado con Alfonsín yéndose más temprano. Sí, 5 meses antes. Haciendo claro. el pacto De Olivos. el pacto de Olivos con Menem para que Menem asuma el gobierno, ¿no? Con una hiperinflación galopante. Sí, Alfonsín tenía 3000% anual de inflación. Bueno, mi mamá siempre me cuenta que durante el alfonsinismo pasaba que me dice, yo iba a trabajar, me decía, llamabas y pedías el menú, ¿no? Del lugar donde ibas a pedir la Almorzar. comida. Claro. Pedías la comida y cuando ibas a pagar salía el doble. Sí. O comprábamos a la mañana en el almacén para hoy y a la noche para mañana. Claro, sí. Porque mañana aumentaba. El remarcar precios Era permanente. era permanente. Bueno, y había muchos sectores empobrecidos. Un poco la privatización de Entel, ¿no? Fue una parte necesaria. No digo necesaria en términos que solo gracias a Entel eso sucedió, pero bueno, fue parte de el plan económico para llegar, ¿no? Para empezar a preparar el terreno para lo que después fue la convertibilidad. Claro. ¿No? Que el gobierno necesitaba dólares frescos a ahora, mano ¿no? poder para poder generar ese 1 a 1. Sí. Y además necesitaba reducir el gasto público. Entonces, para eso empezó a privatizar. Claro, y además con las privatizaciones sobrevienen los desocupados y hay una explosión en ese momento porque se pagaban indemnizaciones. Claro. Entonces hay una explosión en ese momento de las canchas de pádel y los videoclubs. Ay, mirá, esa no la tenía. Claro, porque la gente agarraba la indemnización y Claro. decía, listo, me salvé, no laburo más, me pongo mi propio negocio, armo una cancha de pádel. Y a los 6 meses estaban prendido fuego, ya no tenían un mango, se la habían gastado toda, nadie iba a jugar al pádel. Y En cambio, si invertían en videoclub, podían tirar videoclub un poco duraron, más. claro. Pensá que después apareció el CD y se acabó el videoclub. ¿Qué eso que habrá sido? Cerca del 2000, ¿o no? Un poco antes. Un poco antes. Un poco antes, claro. Un poco antes que ya los DVDs, chau, adiós. Claro, Que claro. el DVD tuvo muy poca vida Sí, útil, tuvo poca vida si nos útil. ponemos a pensar. Sí, después vino la digitalización y Y ya está, como el ahora es un DVD. aparato al pedo.
Pero sí, fueron años de cambios muy profundos que no logró, a mí me parece, que no logró el cambio cultural. Porque nunca, el menemismo también era el sálvese quien pueda. Sí. Y la guita te daba estatus. Y la pilcha te daba estatus. Entonces, en esos años de individualismo, impulsados por un peronista, Sí. ¿no? Porque también decía, bueno, pero había 18% de desocupación cuando Menem fue reelecto. Es que no había nadie aparte. Era Menem o nadie, no había a quién votar. De hecho, Menem no es que pierde, porque Menem se le termina el mandato y no puede reelegir, pero quien gana las elecciones cuando termina Menem es la Alianza, que era el menemismo. Y es la alianza prometiendo que iba a sostener el 1 a 1. El 1 a 1, claro que sí. Digo, como que era una condición sine qua non. Claro, ¿no? claro, con una profunda corrupción. Todo eso explota en el 2001, explota de la Rúa, Patricia Bullrich, ¿sí? Lombardi, lo pérfido. Acordémonos de todo el grupo Sushi. ¿Te acordás del grupo Sushi? Sí. Bueno, todos esos garcas. Pero luego de eso aparece Néstor Kirchner. Bueno, pero recordemos que cuando Néstor gana la elección, Menem era competitivo. Sí, le ganó. Claro, digo, le ganó después. La primera vuelta fue 24-22. Menem gana la primera vuelta, pero no le da para ser presidente, y él ahí, Menem ya sabía que no le daba en caso de un balotaje. Iba a perder como loco, y entonces renuncia al balotaje pretendiendo vaciarlo de poder a Néstor. Así es, pero a mí me parece empezamos a hablar recién acá de todo esto que pasó, y Menem tuvo oportunidades, o sea, era competitivo, no es que se presentó y sacó un 2%. No, claro, sacó 24. Así 24 es un montón. Es un montón. Es un montón 24%. Es un montón, digo, como también para dejar en claro cuán profundo fue el proceso menemista en la Argentina. Por ¿no? eso, pero ahora que en tiempos en que se vuelve a hablar del cambio cultural, de la lucha cultural, la batalla cultural, recordar que ya lo vivimos esto. Esto ya pasó. Sí, después, viste que está este debate alrededor del modelo de Milei, que Milei todavía no ha logrado, digo todavía porque Puede pasar. final abierto, construir esta primavera para las clases medias, ¿no? Cuando él trata de compararse con Menem, digo, más allá de todos estos puntos en común que vemos, que es las privatizaciones, querer reducir el gasto público, las importaciones, la desocupación. Esto de poner a competir productos argentinos. Digo, que salga tan caro los productos argentinos porque los encarecen, Claro. digo, a propósito. Inflación baja, casi cero. Y abrir las exportaciones, las importaciones. Menem le dio una primavera a un sector. A un sector, sí. A un sector de las clases medias. No solo a los tipos más poderosos de la Argentina. No, a los más poderosos sí. A los más poderosos, eso dije, no solo. Pero también hubo un rebote en alguna parte de la clase media. Sí, claro que sí. Claro, y Milei todavía no pudo hacer eso. Digo, lo que venimos hablando acá todo el tiempo. Las clases medias empezaron a sacar la plata que tenían ahorrada bajo el colchón, los dólares, para pagarla, o empezaron a endeudarse con la tarjeta de crédito. Claro, para comer. Digo, los últimos índices que venimos viendo es que cada vez la gente paga menos la tarjeta de crédito, es decir, se endeuda más. Aumenta la mora, sí. Aumenta la mora. Dijimos también, la gente empezó a pagar con tarjeta de crédito el supermercado, Sí. Los servicios aumentan. Sí. Digo, todavía Milei no pudo crear esta primavera para las clases medias, por la única razón que un sector de las clases medias viajan al exterior es porque en algunos casos hasta es más barato viajar al exterior o empata que viajar acá en la Argentina. Es más barato. Bueno, lo hablamos la otra vez cuando hablamos con la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, que decía, hay como un montón de gente que se está yendo a Brasil, porque no puede ser que vacacionar acá sea más caro Claro que que sí. vacacionar afuera. Pero claro que sí. Y además, la estructura de los centros vacacionales de nuestro país está preparado para la clase trabajadora en sus vacaciones. Porque, a ver, cada vez menos gente se puede ir de vacaciones. Entonces hoy vemos que Mar del Plata tiene a lo mejor un 10 o un 20% de reserva. ¿Sí? Semejante ciudad, una ciudad elástica porque vive un puñado de personas, pero en 3 meses se quintuplica esa cantidad de personas, es porque los trabajadores pueden ir. Totalmente. Ahora, cuando los trabajadores dejen de ir, se va a fundir Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó. Claro, claro.
Pero bueno, Quique, esta revista que Sí. fue en 1991. Ahí volvemos al principio. Sí, fue una etapa ícono, que es más, se recreó ahora en la serie Menem. Sí, que está bien. Hace poco, que está bien Donde recreada. se ve el laburo del fotógrafo. A ver, ponete más A ver, cómoda, tú, mostrame un tú, hombro. tú. Sí. Exacto. Y fue un símbolo porque la catapultó un poco a María Julia Sin duda. al estrellato mediático, por decirlo Sí. de alguna manera, porque bueno, también dicen, bueno, como que mostró otra faceta de ella. En ese momento además estaba el rumor de que ella tenía un romance Con el Carlos. con Carlos Menem, entonces también era un poco parte de... Todas las minas que pasaban por Balcarce 50 eran sospechosas de tener. Era un poco parte ¿no? de ese rum Sí, claro. del chisme de ese momento. Y porque además fue una figura muy importante en el menemismo. Sí, claro que sí. Y después, ¿no? Por todo lo que dijimos acá. Claro que sí. Y ahora, hoy, 30 años después, vemos esa tapa y es el símbolo del menemismo. Totalmente. Así que si hay un símbolo para recordar esa época, es este, y si pueden no recordarlo, Mejor. va a ser mejor. Va a ser mejor porque fueron años muy difíciles para mucha gente. Para Sí, mucha gente. la verdad que sí. Los recuerdos no son buenos. No, los recuerdos no son buenos. La verdad que yo me acuerdo de lo que pasaba. Yo siempre tuve laburo, tuve suerte, pero se pasaron momentos muy difíciles. Muchos amigos míos en la lona total, que después levantaron y ahora están en la lona de nuevo. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tengo? Son 14 los minutos que pasaron de las 5 de la tarde. Y quedó pendiente Graciela Alfano, que la nombramos una sola Sí. vez. ¿Vos sabés que Graciela Alfano es ingeniera? Sí. No, si dudaste es porque no lo sabías. No, María Julia también era ingeniera. Sí, claro, sí. Las sí. dos eran ingenieras. María Julia era ingeniera, pero la Alfano era ingeniera, es una mujer súper inteligente. Perdón. Súper inteligente, Graciela Alfano. Bueno, le mandamos. ¿Cómo ¿Qué? dijo? Sí, le mandamos un beso a Graciela Alfano. Están pidiendo acá los muchachos. Un Sí, beso, yo también me Graciela. sumo. Bueno, un día a ver si la podemos, Grace. entrevistar. Te esperamos. El pasado